El pool Multimedios del Grupo Bierzi se prepara arduamente para ofrecerles a todos ustedes una cobertura de primer nivel con motivo de la visita del Papa Francisco a nuestro país, para que nos cuenten detalles de lo que están preparando los colegas de canales y medios aliados. Ya me encuentro con la señora Sandra Ramírez de Paraguay.com y Elías Piris de Última Hora Digital. ¿Cómo están? Buenas tardes. Cuéntenos un poco, Sandra. Vos me imagino que siendo de un medio digital, la intención principal de ustedes es tener la mayor interacción con sus lectores. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Exactamente, nos estamos preparando con todo el equipo de Paraguay.com, con D10 y ella, para esta mega cobertura de la visita papal. El Papa llega el viernes y ya nosotros desde ahora nos estamos poniendo a full las pilas con muchísimo trabajo para cubrir con toda la información minuto a minuto de lo que es esta visita histórica. ¿Cómo puede hacer la gente para poder interactuar más con lo que es Paraguay.com? Bueno, primero ingresando a la web Paraguay.com, también tenemos nuestro espacio en Facebook, facebook.com/paraguay.com, y le pedimos a toda la gente que nos quiera, que esté, por ejemplo, durante la visita a Ñuguazú, en el Bañado Norte, que nos envíe fotos, videos, utilizando el hashtag #FranciscoMPI, que vamos a estar utilizando y extrayendo de allí todo lo que nos quieran reportar desde el lugar en el que estén y viendo al Papa, etc. Lo bueno de esto es que es todo instantáneo, ¿verdad? Ustedes reciben y ya directamente levantan eso a la web. Claro que sí, Cintia. Buenas tardes para vos. Buenas tardes, placer Elías. estar contigo acá. Muchas gracias. Y sí, tenemos dos desafíos que son muy importantes, que es brindar la información completa a los lectores y a todos los usuarios que van a estar conectados ese día a través de las páginas digitales. Tenemos ese desafío de dar la información completa y en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Que nos vamos a valer prácticamente un 100% de lo que se está viendo en las redes sociales y de toda la información que está surgiendo. Esta va a ser la cobertura de los medios digitales con una fusión con los medios impresos. Me imagino que no solo todos los eventos oficiales van a estar cubriendo y transmitiendo, sino también el otro lado, la otra cara de esta visita histórica del Papa Francisco a nuestro país. Claro que sí, no solamente la información caliente, sino que también vamos a tener reportajes especiales que están elaborando compañeros. Estamos rescatando historias de la primera avenida, de la venida del Papa Juan Pablo II en 1988. Y bueno, en mi caso será la primera cobertura y también de varios compañeros, porque somos un equipo joven y bueno, estamos preparándonos para esta maratónica cobertura. Y ustedes como periodistas jóvenes, la primera experiencia cubriendo este tipo de eventos tan importantes, ¿cómo están viviendo estos días previos? Ya falta muy poco nada más. Sí, por supuesto, complementando un poco lo anteriormente mencionado, tenemos que decir que como agenda paralela están varias manifestaciones previstas, Cintia, ¿verdad?, de estudiantes, de nativos que han solicitado ingresar a esta agenda papal, ¿verdad? Entonces también esa es una agenda paralela que vamos a ir cubriendo desde Paraguay.com. En cuanto a la cobertura, en la mayoría de nosotros teníamos un año, muchos no habían nacido cuando vino el Papa Juan Pablo II, hoy santo, ¿verdad? Entonces es todo un desafío para los periodistas, principalmente del digital, que tenemos, o sea, no siempre tenemos todas las oportunidades de hacer las coberturas como hacen los impresos. Entonces esta es una oportunidad también para nosotros. Yo quiero agregar justamente la gran ayuda y el gran respaldo que estamos teniendo de los periodistas con más experiencia del periódico impreso, que están siempre guiándonos, orientándonos, y yo quiero destacar la gran cobertura que está haciendo el diario Última Hora impreso para toda la previa de la venida del Papa Francisco. Reiteramos, por favor, para terminar esta entrevista, todos los sitios y también el hashtag que vamos a estar utilizando en conjunto ya con todos los medios del grupo. Sí, Paraguay.com, ultimahora.com, y le invitamos también a toda la gente que nos sigue tanto aquí en Paraguay como en el extranjero que ingresen a la página francisco.com.pi. Esta página aglutina videos de Telefuturo, audios de Monumental, videos también de Red Guaraní, y todo este compendio, pool de medios que le estamos llamando, con todos los colegas de los otros medios trabajando en esto que va a ser una jornada maratónica, Cintia. Muchísimas gracias, Sandra, Elías, y bueno, esta es la cobertura impresionante que estamos preparando para todos ustedes.